creamos en el año 2011, como ya decía Eduardo, y ha tenido una recepción muy impresionante, muy expansiva, porque es un método muy fácil, porque no es un método que busca ser una camisa de fuerza, porque es un método flexible, porque une lo que desde hace mucho tiempo ha sido una aspiración y una realidad en el caso de proyectos muy concretos, porque une la educación con la realidad, con la vida cotidiana, porque de alguna manera forma parte de la corriente constructivista que se ha expandido después de la Segunda Guerra Mundial y que ha aprovechado, pues evidentemente, muchas corrientes educativas que tienen diferentes nombres, como los que ha citado Eduardo para todo lo que ustedes han visto esta semana, pero particularmente porque el aprendizaje situado en esencia no es un último grito de la moda, no es que se busque ahora con determinadas palabras estar a la moda en el siglo XXI, sino en esencia recupera dos misiones educativas, dos características educativas que son quienes sostienen básicamente este método, que es Sócrates y es Jesús. Ambos, Sócrates y Jesús, son los pilares del aprendizaje situado porque ambos que además insospechadamente tienen muchas características similares, a pesar de que los distancia 5 siglos, ambos a su manera tuvieron una influencia muy notable, interpeladora de sus sociedades contemporáneas, de sus conciudadanos, de sus vecinos, y la educación, la formación, el discipulado de cada uno de ellos, pues evidentemente marcó la historia de Occidente y la historia del mundo para siempre. Así que han sido dos grandes maestros que bebieron de la realidad para poder ilustrar cuáles son sus proyectos. El aprendizaje situado entonces tiene 10 años caminando en México y en América Latina. Ha tenido diversas llegadas. Nosotros nunca quisimos que el proyecto o el método, digamos, fuera asumido por los gobiernos y que los gobiernos después lo impusieran, porque normalmente es lo que suele ocurrir. Y cuando un gobierno o cuando la SEP impone algún proyecto, pues todos lo sabemos, prácticamente los profesores solemos rechazar aquello que nos imponen y pues naturalmente no es exactamente por donde nosotros queremos llegar, sino más bien siempre ha sido de abajo para arriba. De hecho, a lo largo de estos años, muchos me preguntan, oye, lo del aprendizaje sí todo está muy bien, pero la SEP no nos lo deja, no nos permite, no nos ayuda, no nos facilita. Y yo siempre concluyo diciéndoles que en realidad, si se pone en la balanza quién es más poderoso, si la SEP o el profesor en el aula, creo que casi todos coincidimos que es el profesor en el aula. Porque la SEP ahora va por la enésima reforma educativa y la gran pregunta es, ¿quién ha hecho en su aula algo de lo que ya planteaba la RIEF en tiempos de Calderón o lo que después Peña Nieto señaló, ahora lo que están planteando? Es decir, en realidad, el profesor en el aula, mi experiencia es que es realmente el más poderoso en términos de lo que termina sucediendo dentro y fuera del aula. Y por eso para nosotros siempre ha sido muy importante, más que tocar a los gobiernos, tocar a los profesores. Y, digamos, como consecuencia de esta expansión, hay algunos gobiernos que han asumido el aprendizaje situado como modelo educativo. El secretario de Educación Pública de Puebla, por ejemplo, leyó nuestro libro y él es profesor y estudió también un doctorado en la Ibero, le hizo mucho clic y en este momento es política educativa el aprendizaje situado en Puebla. También el gobierno argentino tiene como método el aprendizaje situado y hemos tenido oportunidad de estar en Argentina capacitando a profesores en aprendizaje situado y recientemente nos han pedido tanto Perú como Costa Rica y Nicaragua que para los próximos 2 meses tengamos una capacitación con profesores de aprendizaje situado. Entonces realmente ha sido muy interesante porque, insisto, el método es muy sencillo, el método digamos, ha sido recibido
tanto por escuelas públicas como escuelas privadas, tanto escuela básica como universidades, y por eso pues la virtud de que en esencia es un modo de proceder. Entonces, con esta pequeña introducción me permito plantear cuál es la mirada que tiene el aprendizaje situado con respecto a lo que primero toca hablar. Nosotros entendemos la educación como un medio, no como un fin. Y por lo tanto, si es un medio, la gran pregunta ¿es un medio para qué? Por eso me gusta mucho que este proyecto que ustedes están haciendo, construyendo y desarrollando, que dice aulas que transforman, pues evidentemente la idea es que la educación transforme personas y transforme realidades. Porque la educación, en esencia, es una respuesta a la realidad. Y por lo tanto, desde el aprendizaje situado, clarificamos que el horizonte de la realidad es lo que va a determinar qué tipo de educación. Es decir, la educación se moldea y la moldea como va mostrando, requiriendo e interpelando la realidad. Por eso, hoy que los alumnos dicen, pues es que todos los contenidos están ya en Google, en YouTube, en las redes sociales, etcétera, y que de una u otra manera ahí hay muchos datos que a veces pedimos que se aprendan de memoria. Por eso la clave es para qué tenemos educación, para qué hay un profesor si ya todo está en buena medida incluido en hoy las increíbles plataformas tecnológicas en las que gozamos y tenemos. Por eso a mí me parece muy positivo y muy bueno que toda la información científica, teórica, que incluso grandes charlas, conferencias hoy de muy alta calidad se encuentren en distintos espacios como YouTube o Google, porque me parece pone en su justa dimensión qué es educar y pone en su justa dimensión qué es un profesor. Por eso me parece que el que esté ahí todo ese conocimiento, pues no significa ni educar, ni tampoco significa crecer y madurar. Eso es lo que hace un profesor, ayuda a crecer. Alumni, el que está en crecimiento, pero ese no crece solo. Todos nos educamos y aprendemos con otros. En esa lógica y en esa mirada, el horizonte en este momento de la educación se ilumina a partir de las principales hegemonías y que claramente la pandemia ha agudizado en algunos casos, porque ya venían de antes de la pandemia, y que algunos pensaban que la pandemia podría, digamos, limitar, contener o desaparecer. Y en realidad lo que ha ocurrido es que la pandemia, como fenómeno global, local, lo que ha hecho es radicalizar muchas de estas hegemonías. Yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera pensar cómo desde su escuela, desde el aula, se pueden mirar estas hegemonías pospandémicas y cómo se trabajan incluso desde el aula tanto con chicos, chicas de educación básica como jóvenes, adolescentes de educación media superior o superior. ¿Qué se entiende por hegemonía? Se entiende una prevalencia de un valor o de una creencia. Es decir, es el poder en nuestro mundo cotidiano de algo que consideramos como normal, de algo que consideramos como que siempre ha existido y que siempre va a existir. Algunos dicen que siempre existirá, porque no conocen ninguna otra realidad que niegue esa prevalencia. Algunos otros piensan y sostienen que este valor o esta creencia dominante es positiva, otros piensan que es negativa. Algunos dicen que esta hegemonía es negativa, pero es tan fuerte y tan poderosa que no se puede
contra ella, no se puede cambiarla. Entonces, ¿qué es una hegemonía? Es la prevalencia, la consistencia, el poder fáctico de lo cotidiano, de una creencia o un valor. Entonces, en este momento, a mi juicio, recuperando algún primer saque que ha hecho el sociólogo portugués Boaventura de Sousa y recopilando la experiencia de caminar en América Latina, particularmente los últimos 20 años, serían las siguientes. El primero, no cabe duda, sería el capitalismo neoliberal, en la inteligencia de que el neoliberalismo es una corriente que Hayek en los 50s y Friedman en los 70s ayudaron a construir para diferenciarse del liberalismo clásico de Adam Smith. El neoliberalismo en ese sentido tendría tres características que hemos podido ver pues muy puntualmente las últimas 4 décadas, que sería primero la absolutización del mercado como regla del juego social, no solo económica, y por lo tanto, pues el mercado sería en esencia la regla que marcaría cómo vivimos en nuestro tiempo contemporáneo. Eso significaría la mercantilización de todas las dimensiones de la vida, incluidas las personas. En ese sentido, para el neoliberalismo sería perjudicial o es perjudicial, no quieren, no aceptan que el Estado aparezca para regular, que el Estado regule la economía, tenga alguna regla a la economía y por lo tanto se niegan rotundamente a que el Estado incluso distribuya algún tipo de dinero, subsidios, etcétera. En nuestra vida cotidiana, este neoliberalismo tiene una concreción que un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, decía así: vivimos la era en la cual se exacerba el consumo, vivimos un consumo voraz basado en fabricar necesidades que en realidad son innecesarias. Y ese consumo voraz, basado en fabricar necesidades que en realidad son innecesarias, lo podemos ver muy bien en la escuela, porque curiosamente el lugar en donde nuestros hijos o nuestros alumnos presumen lo que tienen es en la escuela. Es el único lugar donde tienen para hacerlo. Y por eso nuestra escuela es un lugar privilegiado para educar el consumo, para educar la relación con el consumo. Yo creo que ustedes habrán visto muchas veces que muchos de estos niños, muchos de estos jóvenes y adolescentes han creído, piensan que tener significa ser. Y yo creo que es la mayor alienación que hoy el neoliberalismo ha hecho con las personas, porque muchos creen eso, creen que porque tienen unos tenis de marca, porque tienen la mochila que está a la moda, porque tienen el último teléfono, el último iPhone, etcétera, entonces son, porque tienen y porque tienen lo último. Y creo que hemos podido comprobar que además, por si fuera poco, vivimos la era también de la obsolescencia programada, particularmente en la tecnología, en la que nos obligan a cambiar la tecnología que compramos porque ya no funciona, porque ya se descompuso, entre otras muchas cosas. Así que digamos, este capitalismo neoliberal funciona esencialmente a partir de que tengamos, funciona a partir de que la necesidad que hoy yo no veo, no tengo, la tengo mañana, de la necesidad que yo veo de que otros tienen y yo no, y por lo tanto mi aspiración pues va a ser lo que tiene mi vecino, mi compadre, mi cuñado, etcétera, o mi compañero de clase. Y por eso la relación entre consumo y vida pues tiene mucho sentido, ya lo planteaba el Papa Francisco en Laudato Si, porque este capitalismo voraz pues evidentemente provoca una depredación de la tierra como nunca antes la habíamos visto en el mundo, en la historia mundial. Así que digamos, desde el aula, cada uno de estos elementos que parecen abstractos, que parecen muy teóricos, todos tienen una concreción cotidiana desde nuestra aula, desde la experiencia del alumno. Y por eso yo les preguntaba a mis alumnos en la Ibero, hace unas semanas que terminamos el seminario de verano, díganme
¿qué necesidad en este momento ustedes creen que de verdad no es una necesidad? Y ellos me decían el ejemplo de las plataformas, de los streamings. Un alumno me decía, pues profesor, yo tengo el HBO, tengo Paramount, tengo Star Plus, tengo 4 o 5, llego a mi casa, creo que uso una, me decía. Pues en realidad, digamos, nada de esto que yo quiero compartirles, nada es abstracto, todo es concreto y en eso consiste el aprendizaje situado, que realmente cada una de estas categorías sean categorías que logren explicar y comprender el mundo que estamos viviendo para transformarlo. ¿Y cómo se transforma la relación con el capitalismo neoliberal? Pues evidentemente a partir de una relación de consumo. ¿Qué compro que realmente no necesito? ¿Y cómo podemos hacer ejercicios prácticos en el aula, haciéndoles ver que pues un tenis de una marca, Nike, Adidas, con otro tenis que no tiene marca, pues qué diferencia puede haber? Es solamente la transformación cognitiva lo que puede ocurrir con esto. Así que seguro que ustedes tendrán ejemplos muy interesantes de lo que probablemente habrán hecho con ellos, pero me parece que siempre hay que concretar en su propia experiencia de lo que se trata. En segundo lugar, el racismo aparece como una enorme tendencia hegemónica porque los seres humanos a veces parece que nos importa mucho regresar a los tiempos de los primates, en donde nos parece muy relevante la ley de la selva en el sentido de la ley del más fuerte. Nosotros como mexicanos podríamos ver que la presidencia de Donald Trump con la supremacía blanca y, digamos, la agresividad y la violencia con que su presidencia trató a la población afrodescendiente y a la población latina, pues podría ser el mejor ejemplo del racismo. Sin embargo, a mi juicio, el racismo en México es peor, es más grande y es peor. En términos educativos, a mí me gusta mucho plantearlo por lo siguiente. Como seguramente saben, México probablemente es ya el primer lugar de tráfico y de contención de la migración a nivel mundial por el número de personas que pasan de Centroamérica, del Caribe y por las nuevas rutas que están escogiendo la trata de personas en África y Asia que los trae a México. Cada vez un informe de migrantes del Servicio Jesuita Migrantes ha planteado que cada vez más atraviesa nuestro país africanos y asiáticos. Lo que significa que particularmente en nuestro territorio es un territorio del paso de muchas personas de diferentes colores de piel, de diferentes acentos, y lo que ha provocado que mucha gente en México comience a reaccionar como reaccionan los blancos en Estados Unidos. Es decir, miramos a esos migrantes como asesinos, como violadores, como criminales, como llamaba Trump a los mexicanos en Estados Unidos. Y también comienza a escucharse en México que necesitamos contener a esos migrantes. No dudo que aparezca por ahí alguna fuerza política que diga que necesitamos hacer un muro en el río Suchiate entre Chiapas y Guatemala y Belice para que tengamos ahí un muro y no los dejemos pasar. Quiero decir entonces que pase lo que pase en Estados Unidos con la capacidad que tenga para aceptar migrantes, México va a tener muchos migrantes que no van a ser aceptados en Estados Unidos. Y nuestro país, las próximas 2 décadas, va a ser un país más multicultural. Vamos a tener entre nosotros vecinos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, venezolanos, ahora que han estado mucho por acá, haitianos, ya hay muchos de ellos por aquí, cubanos, etcétera. Y entre nosotros, ahora que hay, me parece, más de 150 profesores, no dudo que más adelante podamos estar entre nosotros también con profesores contratados por los maristas y por los jesuitas y por muchos otros profesores de otros países, como sucede obviamente en Estados Unidos, ya una sociedad multicultural.
La gran pregunta es, ¿cómo los vamos a ver? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Cómo los vamos a integrar? ¿O cómo los vamos a expulsar? ¿O cómo los vamos a tratar? Todavía, como hegemonía en México, existe el racismo. Y por eso, a mí lo más increíble del asunto es que siendo nosotros una sociedad mestiza, hay quienes consideran que son menos morenos que otros, ¿verdad? Y nuestro racismo, que al mismo tiempo se vincula con la discriminación, pues es un racismo que ha aparecido en diferentes encuestas en México como encubierto, pero muy claramente en la vida cotidiana, muy claramente discriminatorio y exclusivo. Entonces, creo que desde las aulas tenemos otro gran reto, otro gran tema. Yo no sé a ustedes cómo les vaya con esto, pero lo voy a plantear, porque bueno, ya Eduardo me conoce, no suelo guardarme cosas. Muchas de las escuelas privadas en México hacen publicidad, ponen espectaculares en las grandes ciudades y ponen niños blancos o niñas blancas para hacer publicidad de sus escuelas. Y yo pensaba, pues a menos que toda la escuela sea dirigida solo para niñas blancas o para niños blancos. Es ahí a lo que me refiero nuevamente, nada de esto es abstracto. Todo para mí es concreto y todo además lo aterrizo en la escuela. Nosotros, ¿cómo tratamos los diferentes colores de piel que están presentes en nuestros salones de clase? E insisto, el hecho de que nosotros tengamos morenos, porque por aquí hay evidentemente mucho de estas pieles nuestras, cómo tratamos a los otros que son más morenos que nosotros, ¿verdad? ¿Cómo son sus alumnos? ¿Cómo tratan los veracruzanos a otros? ¿Cómo tratan los chapanecos a los hondureños, que son más morenos que nosotros, etcétera? Así que aquí hay mucho que hablar, que decir en torno a cómo nuestros alumnos se están formando para la inclusión social o para la exclusión social. Cómo nuestros alumnos están entendiendo el fenómeno migratorio desde el preescolar hasta la universidad y cómo están entendiendo qué significaría la educación para la inclusión. Hay mucho que hacer al respecto. Tercer elemento, el patriarcado. Pues evidentemente dice Boaventura de Sousa que el patriarcado pues tiene nada más 10,000 años de historia. Es decir, 10,000 años de historia social, que es la historia que hemos construido unos y otros, pero que en este momento, en este tiempo particularmente, probablemente sea la hegemonía más retada, sea la hegemonía que busca obtener quiebres, resistencias, grietas. El patriarcado no es otra cosa más que el uso abusivo de la fuerza y de la violencia contra la mujer por parte del hombre y diferentes violencias. Estas diferentes violencias se han visibilizado en los últimos años, han aparecido cada vez con mayor fuerza y, como no podía ser de otra manera, en algunos casos puede haber el camino hacia nuevas masculinidades, pero también el otro camino es el aferramiento de muchos hombres a la violencia, a los micromachismos y obviamente a lo que hoy vemos, a los feminicidios, que ha sido pues una de las violencias más atroces que vemos en México y en América Latina. El cuarto elemento ya lo planteaba muy bien el Papa Francisco en Laudato Si, el antropoceno, es decir, el abuso del ser humano de los bienes naturales, particularmente pensar que toda la naturaleza nosotros la podemos apropiar, nos la podemos apropiar indiscriminadamente. Y claro, yo sé que muchos de ustedes están en estados, en lugares en donde no les falta el agua. Yo les estoy hablando desde el norte de México, donde falta el agua, y particularmente desde Monterrey, en la cual, pues ya ustedes seguramente habrán sabido por las noticias, en la cual en algunas colonias, si bien les va, tienen agua de 4 de la mañana a 9 de la mañana y después no hay. Y algunas colonias llevan semanas sin agua.
Lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, es que algunos camiones de Bonafont o de Ciel, cuando entran a alguna colonia, pues no salen vivos, porque la gente rápidamente los saquea. Hoy estamos viendo en nuestro país algunas escenas que podrían parecer apocalípticas, ¿verdad? Respecto al tema del agua. Entonces, los que tengan agua, de verdad, no piensen que ya la hicieron y que están del otro lado, porque los que tienen agua son sujetos a que los que no tengan vayan por ella. Y es lo que va a provocar, evidentemente, pues muchos conflictos, los conflictos famosos de trasvase del agua. Entonces, el antropoceno es, digamos, una hegemonía que nos estaría diciendo que ya no podemos seguir viviendo ni con este consumo voraz, que es el primer punto, ni en esta lógica basada en el amor al dióxido de carbono. Y por lo tanto, lo que requeriríamos desde este tiempo es cambiar nuestra manera de vivir con relación a nuestra relación de alimentos, de la relación con el agua, la tierra, y pues un ejemplo sería justamente la pandemia. Como ustedes deben saber, el dato preciso es que México lideró durante prácticamente año y medio las muertes por cada 100 contagios de COVID en el mundo. En este momento, el número 1 es Perú y luego nosotros. ¿Por qué nosotros lideramos las muertes por COVID? Entre otras cosas, porque hizo clic el coronavirus con nuestras enfermedades crónicas, las famosas comorbilidades, derivadas de la manera como hemos comido y lo que bebemos los últimos 40 años. México tiene una adicción muy fuerte desde hace muchos años al refresco, tiene una adicción muy importante a los carbohidratos y a la comida chatarra. Y eso ha provocado un mal comer y grandes problemas de obesidad y de diabetes, que con el COVID ha hecho clic. Así que como ustedes pueden apreciar, el antropoceno nos lleva también a que en el salón de clase de verdad problematicemos adecuadamente el plato del buen comer y la jarra del buen beber, porque como contenido está muy bien, pero a la hora de plantearlo en términos claros y concretos, la pregunta sería, en nuestra escuela, ¿qué tipo de alimentos se venden? En nuestra escuela, ¿qué tipo de bebidas se venden? ¿Cómo está el consumo de azúcar de nuestros alumnos? ¿Qué es lo que comen en casa? Entonces, nuevamente, insisto, el aprendizaje situado tiene que ver con la coherencia entre un contenido teórico y lo que ocurre con él en la experiencia del alumno. Si yo le digo a mi alumno que me haga un examen y me diga cuáles son las características del plato del buen comer y de la jarra del buen beber, los más listillos, los que tienen muy desarrollado el hemisferio izquierdo, me lo van a contestar y me van a decir muy bien las características. Genial. 10 para Pablito el listo. Pero Pablito el listo va a salir a la cooperativa o la tiendita de la escuela y probablemente lo que va a ver son sabritas, probablemente va a tener ahí a lo mejor algunas quesadillas, de queso manchego, etcétera, o a lo mejor va a haber algunas otras cosas que nada van a tener que ver con el plato del buen comer. Para él, por lo tanto, la educación es una, digamos, un casillero, pero la vida real es otro casillero. Entonces, por eso, cuando decimos aprendizaje situado, tendría que ver con un aprendizaje situado en la experiencia del alumno, con la realidad y particularmente si él no lo atraviesa solo por la cognición, sino a través de la experiencia, va a llegar a su casa y probablemente diría, a ver, ¿cuánto refresco tomamos a la semana? ¿Y eso cuánta azúcar tiene? ¿Y eso qué significa en términos de salud o no, verdad? De la casa, de la escuela. Y obviamente la gran pregunta es, ¿en qué nivel de obesidad estamos en la casa? Así que el antropoceno me llevó a hablar de la comida y de lo que bebemos en la vida cotidiana. Entonces, como ustedes ven, para mí nada se escapa
a lo que pasa en el aula y con los contenidos. El quinto elemento tiene que ver con una reflexión que ya tiene unos 5 años, que está haciendo un pensador coreano que se llama Byung-Chul Han, que radica en Alemania, en Berlín, que se ha hecho muy famoso porque tiene textos muy breves, textos pequeños, libros chiquitos, pero de una sustancia increíble. Infocracia quiere decir lo que ustedes y yo estamos viviendo en términos del uso del teléfono celular y del uso de las redes sociales. La infocracia quiere decir lo siguiente, dice Byung-Chul Han, vivimos la era en la cual hay un exceso de información como nunca antes en la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo, este exceso de información provoca dos fenómenos. Que no sepamos lo que realmente pasa en la realidad, que ese exceso de información, en lugar de iluminar el mundo, lo oscurece, que ese exceso de información pueden ser mentiras totales, es decir, fake news, o pueden ser deepfakes, es decir, realidades transformadas artificialmente con la inteligencia artificial, y o puede ser al mismo tiempo una información que le permite al algoritmo, dependiendo la red social que usemos, que nos tenga perfectamente dominados. Dice Byung-Chul Han, los que estén muy preocupados por sus gobiernos, por sus dictadores, por sus políticos, pues está bien, qué bueno que se preocupan por eso, pero hoy de quien tendrían que preocuparse son de otros dominadores, de otros dictadores que piensan, además, dice Byung-Chul Han, la gente que piensa que vive en libertad cuando tiene un teléfono celular, cuando tiene Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Entonces dice Byung-Chul Han, es increíble porque la gente piensa que vive en libertad cuando que vive completamente dominado y controlado con el algoritmo. Así que la infocracia, me parece, es uno de los temas más fantásticos porque es lo que más les gusta a nuestros alumnos, es lo que más usan. Y la gran pregunta es, ¿nuestra escuela cómo está iluminando el uso de la información que ellos tienen, al acceso, a qué accesan? Y ya no digamos que uno de los principales usuarios de las redes sociales, pues es el crimen organizado. Están a un clic. Yo a mis hijos tienen 14 y 12 años, nosotros nos resistimos mucho para que nuestro hijo adolescente tuviera teléfono celular y finalmente, apenas hace un par de semanas, 3 semanas, le dimos uno después de estar aguantando permanentemente la presión, porque lo más increíble es muchos padres de familia les están dando tecnología cara a alumnos y alumnas que no saben cómo manejar esa tecnología, que no saben cuidarla y mucho menos usarla. Yo les enseñaba una noticia de hace una semana en Ecatepec de una chica de 12 años que la jalaron, que salía de su casa a través de Facebook, porque pues evidentemente era una chica que tenía problemas con su familia, porque la familia pues le pone reglas del juego, ella no quería, se salió y la perdieron, ¿verdad? A un clic. ¿Cuántas personas están a un clic del crimen organizado? Y por eso para mí la sexta hegemonía tiene que ver con eso, con las violencias y con la globalización criminal que particularmente, desgraciadamente, en nuestro país vive a todo lo que da, desgraciadamente. Y por eso, si nuestro entorno es de violencias, la gran pregunta es, nuestra escuela, ¿qué pautas tenemos en términos de construcción de paz? ¿Cómo hacemos para mediar la violencia en nuestra escuela? ¿Cómo hacemos cuando los chicos se conflictúan, se pelean? O incluso cuando algunos padres de familia también se pelean. Tenemos un espacio de mediación para que haya reconciliación, para que entiendan nuestros alumnos que no se trata solo de conflictuarse, sino también de perdonarse. ¿Cómo hacemos en nuestras escuelas y en nuestros proyectos para cambiar hoy lo más grave que estamos viviendo, que son las violencias? Así que ya no digamos también la reflexión
en la educación media superior y superior en torno a las drogas y otros temas. Entonces, estas hegemonías que vivimos, como ustedes aprecian, pues son hegemonías que tienen que ver con lo que nosotros enseñamos, con los contenidos, con los aprendizajes. Así que de nada sirve que nosotros tengamos exámenes sobre contenidos que no nos permitan, que no nos ayuden a cambiar estas 6 hegemonías en nuestra vida cotidiana, no a nivel estructural, en nuestra vida cotidiana. Y por eso, en nuestra vida cotidiana, cada uno de ellos tiene diferentes elementos para comprenderlo y después transformarlo. Matemáticas, física, química, educación en la fe, todos ellos contenidos transversales a todo lo que esto pudiera generar. Afortunadamente, toda hegemonía tiene una resistencia. Y también en el mundo y en México vivimos resistencias y emancipaciones. Por eso yo diría, resistir es una forma de victoria para mí, porque cultural y educativamente hablando, ustedes y yo estamos en un contexto en donde incluso los propios profesores que somos los encargados de cambiar la cultura, de cambiar los hábitos, de cambiar las creencias, muchos están de alguna manera se dieron, ¿verdad? Se dieron por vencidos y por lo tanto solo están administrando el tiempo, solo están gestionando los contenidos, solo están entregando formatos, ya sin vitalidad, sin energía transformadora. Y por eso, para mí, resistir es una forma de victoria porque a nuestro alrededor hay voces familiares, vecinos, a lo mejor colegas nuestros, profesores que nos dicen, eso de transformar la realidad es una utopía. Eso de cambiar con educación lo que pasa a nuestro alrededor no sirve, no funciona. Y si lo intentas, vas a fracasar. No lo vas a poder obtener. Tenemos a nuestro alrededor discursos desmoralizantes y desmotivantes. Ese es el tiempo que vivimos. Con una, como diría Peter Sloterdijk, el imperio de la razón cínica. Y como vivimos en este entorno, también la educación ha sido colonizada por esa mentalidad desmoralizante y desmovilizante. Por eso, cuando me encuentro en un taller con una profesora y un profesor apasionado por lo que hacen, cuando me dicen es que efectivamente el alumno que me retó, que me desafió, fue para mí una interpelación para cambiarlo, para transformarlo, y al final del año lo logré, pues ahí está, una resistencia es una forma de victoria. Así que ojalá de alguna manera haya una mística para resistir cambiar el último teléfono que tenemos, para resistir y comprar la última pantalla, megapantalla de 75 pulgadas, para resistir y no solamente comprar comida y bebida en las grandes marcas transnacionales, sino quizás asomarnos a ver una red de comercio justo, una red de comercio y de economía solidaria, un consumo local, de economías locales, es decir, resistir a una hegemonía. Quien lo hace, quienes lo hacen, para mí es una forma de victoria. Lo que hemos visto también a lo largo y ancho de América Latina y México es que afortunadamente hay acción colectiva y movilizaciones sociales, que son básicamente los que provocan los principales cambios sociales y los cambios que muchas veces se logran de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Hay colectivos, hay muchas identidades que están defendiendo la tierra y el agua. Yo estoy particularmente trabajando articulado a una plataforma latinoamericana de defensa de la tierra y el agua. Hay muchos proyectos que yo conozco a lo largo de América Latina muy vigorosos de educación situada y me parece que en este tiempo las encíclicas de Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti, han provocado praxis, lo que creo no provocaban las encíclicas anteriores. ¿Por qué? Porque estas dos encíclicas son muy prácticas, son muy pedagógicas,
hablan de la vida cotidiana, hablan de la realidad y la gente les entiende. Particularmente para mí ha sido muy interesante descubrir que tanto en Centroamérica como en Sudamérica hay muchos movimientos de defensa de la tierra y el agua por haber leído Fratelli Tutti. Así que, y Laudato Si. Entonces, en suma, diría, afortunadamente, hay muchas escuelas, muchos proyectos universitarios que están vinculados a un tipo de proyecto en donde combinan matemáticas, ciencias físicas y ciencias sociales para lograr entender el problema del agua y tener un proyecto, no solamente para tener un proyecto sostenible, lo que algunos denominan colegios Laudato Si, o colegios sustentables, sino también para plantear proyectos para el barrio en términos del cuidado del agua, entre otros muchos proyectos. Con esto entonces terminaría diciendo, para nosotros como profesores, uno de los temas a los que nos hemos enfrentado es qué hacemos con los papás, qué hacemos con los padres de familia. Porque los padres de familia los últimos 2 décadas han permitido la expansión de este problema, el filiarcado. ¿Qué es el filiarcado? Dice este psicólogo italiano que el filiarcado es la asunción del poder familiar por parte del hijo y el sometimiento a él por parte de los padres. Y nos coloca este elemento tan simple de ABC que tendríamos que tenerlo claro, pero que sin embargo no muchas veces se tiene claro en las casas. En el origen del ser, el hijo es después que los padres y constituye por eso un grave error entregar el poder de la familia a quien está peor dotado para ejercerlo, a causa de su natural inmadurez. Diríamos entonces que el filiarcado es el poder de los inmaduros. Y cuando yo converso con los papás, me dicen, ¿cómo crees? Yo en mi casa tengo el poder. Bueno, de las cosas que tus hijos te piden desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, ¿cuántos nos tienes y cuántos sís? Y el problema de nuestro tiempo es que tenemos generaciones de padres de familia que tienen muchos sís y pocos nos, porque no quieren desgastarse en el ejercicio de la autoridad, lo que provoca una generación poco tolerante a la frustración y una generación, lo peor de todo, que piensa que todo se vale, que piensa que todo se vale o que piensa que todo se puede. Entonces, estimados colegas, con estas problemáticas, la educación, por lo tanto, entonces, si estas son las problemáticas, ¿qué tipo de educación nosotros sostenemos? ¿Qué tipo de matemáticas? ¿Para qué aprendemos matemáticas? ¿Para qué aprendemos física, lectoescritura? ¿Para qué leemos? ¿Qué leemos? ¿Qué tipo de proyectos logramos construir en la escuela? ¿Orientados a qué? Hoy no tiene ningún sentido hacer proyectos simulados. Todos, la realidad nos otorga muchos insumos educativos para poder tener proyectos relacionados con problemas reales. Por eso entonces les diría, ¿qué es el aprendizaje situado? Pues es un proceso cognitivo y conductual, insisto, no solo cognitivo, conductual de experiencia, que busca aprender con H, por eso deliberadamente ponemos aprender con H, porque se trata de asir, de coger la realidad como insumo educativo para regresar a ella con conocimientos aplicados. El aprendizaje situado lo que busca es que los chicos, los niños, el adolescente tenga aprendizajes y esos aprendizajes se vuelquen en la realidad. Un aprendizaje, por ejemplo, para nuestro tiempo sería que sean constructores de paz, nuestros alumnos, desde pequeños y los grandes. Y para eso tendríamos muchos elementos. Podríamos trabajar mucho el tema de las matemáticas relacionadas con los homicidios en México. Si mal no recuerdo, ayer salió publicado por parte del INEGI el año pasado 35,000 homicidios
el año donde hubo más homicidios en toda nuestra historia. Yo he dicho que la violencia que vivimos ahora se aproxima mucho a los tiempos de la Revolución Mexicana proporcionalmente, con relación a cada 100,000 habitantes. Es impresionante. Así que por eso me parece muy relevante esto. Y por eso el aprendizaje situado, pues es aprender desde, con y para la realidad. Aprender desde, como insumo educativo, con la realidad y para la realidad. ¿Cuáles son los pasos del método? Lo que yo decía, que es un método que no busca ser restrictivo, sino que básicamente lo que busca es que tengamos 4 elementos en el aula y fuera del aula que nos permitan conectar contenidos con realidad. Partir de la realidad, saberes previos, lo que ocurrió el fin de semana, preguntarles a los chicos qué vivieron el fin de semana, qué encontraron en el centro comercial, qué vieron, qué plataforma usan, qué película vieron, qué red social es la que más les interesa, cuál es el youtuber favorito, por qué, etcétera. Partir de la realidad. Partir de la realidad supone partir de ellos, partir de sus necesidades, partir de lo que les interesa. ¿Qué les interesa? ¿Qué le interesa a mi alumno, a mi alumna? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está comprendiendo el mundo? ¿Cómo está su familia? ¿Cuál es su familia? Y a partir de ello, pues naturalmente, visualizar qué tipo de educación para este tipo de realidad. Análisis y reflexión, el segundo paso del método. Análisis y reflexión son los contenidos. Ese libro de texto es aquello que nosotros les pedimos investigar en la calle o en internet. Aquello que buscan comparar, aquello que buscan teatralizar, escenificar. Análisis y reflexión, nos metemos entonces a la cognición, a la investigación, a la teoría, a la ciencia, a los datos. Tercero, resolver en común lo que el alumno, la alumna busca en términos de resolución de la problemática en cuestión. ¿Qué es lo que se puede hacer para resolver esto? ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que se han hecho en otro momento para resolverlo? Etcétera. Acción, experiencia, experimentación. Por eso, en la medida de lo posible, lo que estamos buscando es que tengamos una educación más práctica. Y eso significa más laboratorio. Y laboratorio no estoy diciendo más tecnología, estoy diciendo más tiempo para experimentar. Estoy diciendo más tiempo para concretar en una experiencia, como decíamos en el plato del buen comer y la jarra del buen beber, un contenido teórico, experimentarlo. Y finalmente, comunicar y transferir, que ese aprendizaje se socialice y se traslade fuera del aula. Si nosotros queremos aulas que transformen, necesitamos transferir el aprendizaje. No transferir el conocimiento, sino transferir el aprendizaje. Voy cerrando entonces con lo siguiente. Reforzando cada uno de los pasos. Partir de la realidad entonces, ¿cómo y para qué fines existe una escuela? ¿Cómo operaban las escuelas antes de la pandemia? ¿Qué dinámicas se organizaron, improvisaron y desarrollaron para preservar la escolaridad en la emergencia del COVID-19? ¿Qué y cómo se atendió la deserción escolar, sobre todo de las niñas, particularmente lo que más nos preocupa por la deserción de las mujeres? Análisis y reflexión. La estructura de las instituciones educativas, las condiciones sociopolíticas, curriculares, administrativas, logísticas, los sentidos, fines y trascendencia de la escuela. No me detengo más de esto. La necesidad de los aprendizajes. Resolver en común acciones, prácticas, proyectos, iniciativas innovadoras de reconfiguración de la escolaridad en esta transición histórica, recuperación de los sentidos prioritarios de educación y aprendizaje para la vida, para la realidad, y comunicar y transferir, difusión, proyección, documentación de experiencias escolares innovadoras que ofrecieron respuestas asertivas y eficaces a la problemática de la escolaridad. Son entonces ejemplos, un ejemplo, por ejemplo, de la escuela y la pandemia y cómo hacerlo.
Esta es nuestra página web, www.aprendizajesituado.com. Este es mi correo electrónico, juanluisha@live.com.mx, para estar en contacto, con mucho gusto. En la página web hay materiales de todo tipo que les permitirán ayudarles a entender y profundizar un poco más esto. Pero insisto, en resumen diría, en conclusión diría, el aprendizaje situado no es el último grito de la moda, recupera básicamente los principios, decía yo, tanto de Sócrates como de Jesús. Recordemos ustedes que, por ejemplo, Jesús educó, enseñó a sus discípulos a partir de las parábolas. Y las parábolas no son otra cosa más que tomar ejemplos de la realidad para que ellos entendieran el sentido profundo del Evangelio. Algo que a mí no deja de impactarme es que él haya planteado que Dios era Abba, ¿verdad? Que Dios era un padre, lo cual para el tiempo de Jesús era absolutamente revolucionario, porque en el Antiguo Testamento los judíos no pensaban que Dios fuera eso. Y la parábola que a mí más me deja todavía sorprendido, pues es la parábola del hijo pródigo, que en realidad deberíamos decir del padre pródigo, porque quienes somos padres entendemos esa parábola. Así que Jesús no enseñaba teóricamente, sino lo hacía a partir de los elementos que había en su entorno: la viña, el vino, la vid, la tierra, el Señor, el desierto, la higuera, el milagro del vino, es decir, el sembrador que salió a sembrar, el pastor, ¿verdad? Todas las palabras que usaba Jesús son palabras de su entorno. Así que para mí, por eso, él es una de las bases del aprendizaje situado. Y Sócrates, pues evidentemente, a través de la mayéutica, a través de la pregunta, a través del yo solo sé que no sé nada, en el sentido de que el profesor no es el que está en el centro, sino es el discípulo. Otro elemento, para concluir, que he dicho, es que el profesor y la profesora, en nuestro tiempo, creo yo, requieren preguntarse muchas veces, yo lo hago en los talleres: ¿de verdad quieren seguir siendo profesores? ¿De verdad les entusiasma ser profesores? ¿De verdad les apasiona ser profesores? Y muchas veces yo les digo en los talleres, si hay alguien que después de este taller no coincide con mi definición de profesor, que es profesor, profesora, es una persona interesada en interesar a los no interesados y seguir interesando a los interesados. Si alguien después de este taller dice, la verdad eso yo no lo quiero hacer, creo que es muy bueno que diga, creo que me quiero dedicar a otra cosa. Porque pienso que nosotros los profesores necesitamos robustecer y enorgullecer nuestro ser profesor, nuestro ser profesora, porque no es cualquier oficio. Es el oficio más complicado del mundo y al mismo tiempo es el oficio más hermoso del mundo. ¿Por qué es el más complicado? Porque trabajamos con sujetos obligados. Trabajamos con personas que en principio no desearían estar ahí con nosotros. Nos los mandaron obligatoriamente y hay que trabajar con ello. Por ello, requerimos un talante, una mística, una didáctica especial para eso. En nuestro libro de aprendizaje situado decimos necesitamos romper las aduanas afectivas. Por ahí hay que empezar. Por eso, profesor, una persona interesada en interesar a los no interesados y seguir interesando a los que sí están interesados. Ser profesor no es cualquier cosa. Para mí es un oficio muy digno, hermoso, complejo, pero se requiere una mística particular. Ojalá la refrendemos. Yo conversaba en otro momento también
que las escuelas deberíamos hacer votos con los profesores cada año, así como los religiosos y las religiosas hacen votos, que son votos, compromisos, y que los profesores hiciéramos votos cada año. Sí me comprometo el próximo año a trabajar con los no interesados, a atraerlos, a seducirlos, a que se aventuren en esta experiencia maravillosa de conocer para transformar. ¿Qué mejor experiencia que esa? Y por último, decirles, ojalá esta articulación que ustedes tienen de estos 11 estados y esta semana que han estado estas mañanas en formación, ojalá terminen fortalecidos, terminen con una mística más sólida, porque es lo que necesitamos en este tiempo. Ante generaciones de cristal, ante generaciones poco tolerantes a la frustración, ante el imperio de la razón cínica, ante el imperio de lo efímero, ante, como decía el Papa Francisco, ante la globalización de la superficialidad, la educación seria y comprometida sigue siendo hoy más urgente que nunca, más urgente que nunca. Y ustedes son un músculo educativo muy relevante y muy importante. Y por eso, pues me da mucho gusto que estén reunidos, que estén en esta pista del aula que transforma. Y pues me da muchísimo gusto poder contribuir en algo para que esto sea posible.